Bueno, menudo revuelo que se ha montado en las últimas semanas sobre el núcleo de la Tierra. Recordarán que la polémica saltó hace unos días con la publicación de un estudio en la revista Nature Geoscience en el que se hablaba de la ralentización en la rotación del núcleo. A partir de ahí, un lío de informaciones sobre si el núcleo se habría podido parar, si gira en sentido contrario, si esto puede tener efectos sobre la temperatura o sobre las mareas. Así que vamos a intentar comprender bien esta investigación con el catedrático Mauricio Mattesini. Mauricio, ¿qué tal? Muy buenos días. Buenos días. Menudo lío. Efectivamente. Habéis tenido que ir apagando fuegos los expertos en este tema, pero yo creo que lo principal, ¿no?, para ir entendiéndolo todo, es que nos expliques la estructura de la Tierra, ¿no?, las capas para llegar a comprender ese núcleo. Sí. La Tierra básicamente podemos pensar como una matrioska, una muñeca rusa hecha por distintas esferas concéntricas que van desde arriba hacia abajo. Conocemos la parte exterior, que es la corteza. Subiendo más abajo encontraremos el manto y a 2.900 kilómetros nos encontramos con una parte de hierro fundido que llamamos núcleo externo líquido. Seguimos hasta 5.000 kilómetros de profundidad y nos encontramos con una esfera sólida, básicamente con un radio de 1.200 kilómetros que definimos el núcleo interno sólido de la Tierra, que es el protagonista de esto. Digamos, evoluciones que ha habido en los últimos días. ¿Y cómo se comporta el núcleo? ¿Por qué es importante? Es importante básicamente porque esa esfera es una composición, esa aleación hierro-níquel que está sujeta a extremas condiciones del centro de la Tierra. Hablamos de temperatura incluso superior a la que tenemos en la superficie del Sol, son unos 6.000, 7.000 Kelvin, y presiones de millones de atmósferas. Entonces, este contexto muy extremo genera un comportamiento peculiar del núcleo. Bueno, sabiendo esto, ¿no?, se presenta hace unos días este estudio en el que saltan titulares como que el núcleo pues ha dejado, ¿no?, de rotar, se ha parado, o que incluso va en sentido contrario. Explícanos esto. Sí, ese es un efecto, digamos, de desacople entre rotación del núcleo y manto que se veía conociendo desde el año 96. Disponemos de datos sísmicos que del año 61 hasta hoy en día recogen esta evolución de desacople núcleo-manto, y se conocía como evolución multidecadal, es decir, que por décadas tenemos situaciones donde el núcleo rota un poco más rápido que el manto y ese estado se define como superrotación, otras décadas en el que está perfectamente acoplado con el manto y otras que vamos más retrasado, hablamos de subrotación. Esta fluctuación en el tiempo se conocía y se consolidó en el año 2013. Y lo que hacen los científicos de la Universidad de Pekín es actualizar esta evolución, esta curva, con nuevos datos, poniendo más claramente los efectos de los últimos años. Y se ha visto que a partir de 2009 el núcleo cesa ese estado de superrotación y se acopla poco a poco con la velocidad de rotación del manto. Entonces no va a girar en sentido contrario, no se ha parado. No, es un problema, el malentendido tiene origen en el sistema de referencia que se ha elegido. Imaginemos, por ejemplo, ahora de observar el núcleo. Si tuviera un estado de superrotación, veremos el núcleo girar en sentido antihorario. Sin embargo, si fuera acoplado con el manto, le veríamos parado. Viceversa, si fuera en sentido antihorario, sería un estado de subrotación. Pero si vemos este efecto fuera desde el espacio, seguimos viendo dos esferas concéntricas girando con movimiento relativo entre ellos, con un periodo de 24 horas como siempre. Entonces, no es que se ha parado, simplemente es una forma de observar el fenómeno de desacople núcleo-manto desde un punto de vista de la superficie de la Tierra. ¿Y esto tiene consecuencias para nosotros? Ha hablado del clima, de las mareas, de la temperatura. ¿Tiene algún efecto o no? No, esa es otra, digamos, suposiciones, hipótesis que se han hecho en ese artículo que se ha publicado en Nature Geoscience, donde los autores intentan enlazar la fluctuación núcleo-manto con otras periodicidades de la superficie de la Tierra. Otros fenómenos de la naturaleza importantes como la evolución de la temperatura media, el nivel del mar o incluso la posición del dipolo magnético. Todo eso es muy interesante, es algo que hay que investigar,
pero hoy en día no tenemos evidencia que, digamos, que algo que ocurre en el centro de la Tierra esté estrechamente enlazado con los fenómenos que nos afectan a la superficie. ¿Y cómo se mide esto? ¿Cómo se va investigando las rotaciones del núcleo? Aprovechamos los terremotos. Los terremotos originan ondas internas que se propagan hacia el centro del planeta, algunas de ellas penetran en el núcleo y vuelven a emerger en la superficie. Esa señal muy valiosa se registra en los sismógrafos y somos capaces de ahí extraer información sobre composición, velocidad de crecimiento del núcleo y también, en este caso, tener información sobre el desacople núcleo-manto en cuanto a rotación. ¿Y que rote más deprisa o no? ¿Se produce de una forma periódica o no? Es una fluctuación, como decía anteriormente, y esto es una anomalía dentro de un fenómeno ya conocido que es debido al alejamiento de la Luna. Es decir, este fenómeno de alejamiento de la Luna hace que el día se vaya aumentando poco a poco y esto desacople núcleo-manto es una pequeña anomalía dentro de este fenómeno más consolidado de alejamiento de la Luna. Para hacernos una idea, este desacople núcleo-manto puede afectar la longitud del día, la duración del día, desde el año 61 hasta hoy del orden de milisegundo, con lo cual es muy poquito. El efecto principal es el efecto de la Luna que conocemos y estamos monitorando perfectamente desde muchos años. ¿Esto nos preocupa? Es algo normal que se produce, pero hay otros cambios en el núcleo que sí os interesan, ¿no? Más a los expertos. Un debate muy extendido entre aquellos que estudiamos el núcleo es cuál es digamos, la fase cristalina más estable en el núcleo de la Tierra, porque todos sabemos que es hierro, un 90% de hierro, pero tenemos incertidumbres sobre qué tipo de hierro, qué tipo de fase llamamos polimorfo de hierro es el más estable en las condiciones muy extremas del núcleo. Conocer qué tipo de fase puede ser, por ejemplo, la estructura hexagonal, la estructura cúbica, es fundamental porque cambiarían totalmente las características elásticas o termoelásticas del núcleo. Con lo cual, nuestra visión, digamos, de la geodinámica de evolución del planeta, si tenemos un modelo distinto para el núcleo, en cuanto asociado a una fase o a otra, cambiaría totalmente nuestra visión de la Tierra y su evolución con el tiempo. ¿Porque qué consecuencias podría tener? Es una consecuencia, ¿esos hallazgos? La consecuencia más importante, como estamos hablando de la parte más caliente de la Tierra, entonces es muy importante saber cómo va enfriándose el planeta. Saber qué tipo de estructura tenemos en el núcleo interno es muy importante porque nos dice la velocidad de enfriamiento y la velocidad de solidificación también del núcleo interno, que se va poco a poco comiendo la capa del núcleo externo líquido. ¿Y por qué es importante seguir esta solidificación del planeta? Es importante. Aunque creo que es algo muy lejano, ¿no? Sí, que ahora mismo a los que estamos aquí... miles de millones de años, pero es algo que sí que es importante destacar. El núcleo externo líquido poco a poco se va enfriando, entonces se va depositando material sólido encima del núcleo sólido y va ensanchando su tamaño. Esta velocidad se estima que es del orden del milímetro por año, con lo cual si hacemos un cálculo sencillo, por el tamaño que nos queda, este proceso muy lento, cuando se completará, terminará con el proceso de dínamo que genera el campo magnético de la Tierra. Con lo cual eso quiere decir que perdemos nuestra protección respecto a las partículas altamente energéticas que nos vienen del Sol, y es algo importante destacar que es un proceso que sigue creciendo poco a poco, pero repito, no hay que alarmarse, nos quedan más de 4.000, 5.000 millones de años. Ese problema que sí, no es a escala humana. Porque claro, el núcleo a lo largo de la historia del planeta ha ido cambiando. Sí, ha ido creciendo, ha ido cambiando. Hay dos características peculiares del núcleo. Una es la anisotropía sísmica y la otra es la dicotomía. Si imaginamos el núcleo, un muestreo de las ondas sísmicas en el eje ecuatorial y respecto a un eje vertical, las ondas corren mucho más rápidas si pasan a lo largo del eje de rotación. Y eso es una cosa bastante peculiar del núcleo que se puede explicar en función de los polimorfos que decía anteriormente, que pueden dominar uno u otro, pueden explicar esta respuesta del núcleo a las ondas sísmicas. Otra cosa es la dicotomía hemisférica. Hay un hemisfero, el este, que es más rápido y el otro que es más lento en cuanto a propagación de ondas. Hay alguien que se ha atrevido a dar una explicación a todo esto. Se puede relacionar con un estado primordial de la Tierra que ha chocado con un asteroide. Esto ha generado una mezcla de material y se ha estabilizado la Luna expulsándose de la Tierra. Todo este proceso ha dejado en el núcleo un imprint,
una huella, y esta huella se puede, hay gente que relaciona con esta dicotomía y anisotropía sísmica. ¿Y cómo se investiga esto? ¿Cómo se conoce esto sabiendo que al núcleo no se puede llegar? Sí, el agujero más profundo que hemos alcanzado son 12 kilómetros, con lo cual no hay esperanza de tener muestra del núcleo. La única cosa que podemos hacer es un muestreo indirecto, como decía anteriormente, utilizando onda sísmica originada por los terremotos. También hay una línea muy importante de estudio, que es el estudio teórico, suponiendo un modelo teórico de hierro, y haciendo el cálculo teórico se puede tener información muy detallada sobre un comportamiento del núcleo. Y también no hay que olvidarse de los experimentos de alta presión y temperatura que intentan reproducir en un laboratorio las extremas condiciones del centro de la Tierra. Mauricio, eres catedrático de Física de la Tierra en la Universidad Complutense, también eres investigador del Instituto de Geociencia. ¿Qué hacéis allí en el Instituto de Geociencia? Básicamente estudiamos lo que es la composición y estructura del núcleo. Nos ocupamos de averiguar si el núcleo puede ser dominado por una de las fases hexagonal o cúbica y por lo tanto ver si esto tiene efecto en función de la profundidad. Recientemente se ha descubierto que dentro de este núcleo interno puede existir otra pequeña esfera que recogería un material más consolidado, más antiguo del núcleo, y lo que estamos investigando ahora y ver si esta composición, esta distribución de fase puede cambiar en función de la profundidad, y si cambia, cuando vamos a estudiar esta pequeña, digamos, la última pieza de la matrioska que hemos descubierto. ¿Y cuál es tu campo de especialización? Intento enlazar los datos de la sismología con los cálculos de mecánica cuántica sobre modelos de hierro. Entonces es una forma teórica de explicar las observaciones sísmicas que tenemos. Y explicarnos, ¿no? Estudios como este que generan tantas polémicas y que nos asustan, ¿eh? Este tipo de informaciones nos asustan después al ciudadano. Bueno, Mauricio, ha sido un placer. Muchísimas gracias por habernos acercado toda esta información. Muchas gracias.